Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Fray Luis de León, estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia y hoy tenemos una gran invitada, la licenciada Liliana Vázquez Roa. Ella es psicóloga y además terapeuta y bueno, tiene todos estos temas de desarrollo humano, pues es experta, ¿no? Ya ha venido varias veces al programa y pues bienvenida, Liliana. Muchas gracias, gracias por la invitación nuevamente. Y hoy vamos a hablar un tema que es muy importante para los papás, que bueno, siempre lo ha sido. Tal vez antes porque no sabíamos cómo abordar el tema y ahora tampoco porque creo que los muchachos ya tienen demasiada información, que es la educación sexual. La educación sexual pues ha cambiado mucho la manera de abordarlo. Antiguamente pues no se tocaban esos temas, no eran como temas tabú que no se podían hablar con los hijos. Y ahora, bueno, pues la realidad es que los muchachos tienen demasiada información ya. No importa que los papás no se la den. Ellos ya por los medios que tienen al alcance, como el internet y las redes, pueden saber muchas cosas sobre la sexualidad, ¿no? Pero precisamente aquí es donde intervienen los papás y cómo intervenir, que esa es la parte importante, ¿no? ¿Cómo hablar de sexualidad con tu hijo? ¿A qué edad es conveniente? ¿Cuándo tiene ya esa madurez, ¿no? Porque a lo mejor nosotros pensamos que, bueno, pues ya cuando entre a prepa, ¿no? Pero ya cuando entre a prepa, pues a lo mejor ya está, supo todo, ¿no? O a lo mejor cuando entre a tercero de primaria y a lo mejor la niña todavía no está preparada o el niño no está preparado, ¿no? ¿Cómo los papás tener esa información y pues esa certeza de decir, bueno, este es el momento indicado para poder hablar con mi hijo o mi hija abiertamente sobre la sexualidad? Es excelente tu pregunta. Mientras comentabas esto, pensé en un dato. Las estadísticas dicen que están aumentando los embarazos a los 14 años de edad. Y esta cifra pues nos alarma porque requerimos de una educación sexual, de una formación en la sexualidad para los jóvenes que sea de manera responsable. ¿A qué edad hay que hablarle de sexualidad a los hijos? Es en todas las épocas de su vida. En sexología decimos, bueno, es indispensable a los 2 años de edad que van teniendo su identificación, fortaleciendo su identificación sexual. A los 5 años de edad, que también es cuando están en la etapa preescolar. Luego a los 8 o 9 años de edad o entre 7 y 9 años de edad, según veamos cómo son nuestros hijos de despiertos, de despiertas, que sería la preadolescencia y después en la adolescencia misma. Vamos dando información de manera diferente. Sí es importante saber que la principal formación la damos papá y mamá. Vivan juntos o no vivan juntos, siempre el referente sobre la identidad, sobre el comportamiento sexual es el papá y es la mamá. Para las niñas el papá es un referente muy importante, de la misma manera para los niños la mamá es un referente muy importante. En los primeros años de vida los niños empiezan a hacer muchas preguntas y decíamos, bueno, ¿qué quieres saber? ¿Por qué me lo estás preguntando? Y ahí ubicamos la pregunta o la inquietud que tiene nuestro hijo, nuestra hija, y sobre eso nosotros le vamos respondiendo. Sin embargo, como bien tú dices, estamos en este momento rebasados o bueno, muy llenos de tecnología, que no podemos esperarnos a que nuestros hijos nos pregunten, porque ellos sus respuestas ya las encuentran por los medios electrónicos. Pocas veces tienen la inquietud de, esto se lo voy a preguntar a mi mamá, sino pues al traer un dispositivo electrónico en la bolsa del pantalón, pues les es muy fácil resolver las cuestiones que se les estén presentando. Sin embargo, ellos no tienen filtros de decir en qué buscador voy a encontrar. Tú puedes empezar a poner la palabra sex antes de que pongas sexología, educación sexual. Con que aparezca sex, se despliega toda una serie de
iba a decir informaciones, pero es que no le podemos llamar información a los contenidos que salen en estos medios. Lo que quiere decir es que como padres sí tenemos que anticiparnos y no esperar a que nos pregunten. Y creo que un rango es saber que a los 2 años tengo que abordar el tema, lo que comentaba, a los 5, a los 9, a los 11, a los 14, a los 16. A veces nos espanta porque pensamos que no vamos a saber qué decir, o que si ya dije de más, o que si me faltó información. También las estadísticas dicen que quien primero le da información sexual a nuestros hijos no son los padres, sino que son los amigos o es el internet. Y entre el internet, los padres y los amigos y los profesores, porque la escuela, desde la década de los 80, las escuelas sí han asumido de alguna manera dar información, no sé si formación todas las escuelas, pero dar información sobre sexualidad a la juventud. Dentro de este campo principal de instancias que influyen en la juventud, ¿quién puede tener información más acertada? Por supuesto que en último lugar quedan los medios electrónicos o los amigos, porque una persona que tiene la misma edad que mi hijo no va a tener una formación mucho mayor que la que él pueda tener. Tiene también desinformación que se enteró, le dijeron, etcétera, ¿no? Entonces ahí sería cuestión de ir viendo con tu hijo la etapa en la que está y sobre qué hablar. Por ejemplo, tú dices a los 2 años. A los 2 años, ¿qué le puedo yo decir a mi hijo de sexualidad? O sea, yo lo veo y digo, bueno, ¿cómo qué le digo, no? Porque sexualidad, los padres nos vamos siempre a la parte de la relación sexual. No vemos que la sexualidad son muchas cosas. No es solamente ese acto, ¿no? Sino que tiene que ver con muchas otras cosas. Y sí, los papás de repente, bueno, ¿y qué le digo a mi hijo de 2 años? O sea, de sexualidad, ¿cómo hablo con él, no? Por ejemplo. Sí, y tienes razón, hablar de sexualidad no es hablar de genitalidad. Así es. Y no es hablar de actos coitales. Eso ya es importante que lo sepan en la preadolescencia. Pero entre los 2 y los 5 años de edad, lo que hacemos es hablar de cómo te relacionas con los demás. Sí hablamos de prevención de abuso sexual, tampoco decimos te voy a dar la plática de prevención de abuso sexual, pero empiezas a platicar, sí das información de cuando no estás con mamá o cuando no estás con papá, nadie debe tocar tu cuerpo en tus partes íntimas. Y pues, si te preguntan cuáles son las partes íntimas, sí se dice específicamente, pues es el pubis en el caso de la niña, es el pene en el caso del niño, ¿no? Y decir, estas partes solo te ayuda mamá cuando te bañas, o solo cuando está mamá y el doctor cuando te revisan, dar casos muy específicos donde sí. Tampoco decir que nunca nadie te vea y entonces generar miedo o generar una pena extraordinaria, ¿no? Sino verlo con naturalidad, pero darle información sobre que nadie puede acercarse a su cuerpo, si ella no lo quiere. Aquí es muy importante decir, porque a veces son los familiares y es el mayor caso de abusos sexuales donde topan a los niños desprevenidos, ¿no? Así es. Entonces ahí sería como esa parte, ¿no? De que nadie te puede tocar. Viene la preadolescencia, tú hablabas de la preadolescencia, que cada vez está siendo como a edad más temprana. Ya vemos niñas de 9 años o de 8 años, nosotros aquí en el colegio, que ya se están desarrollando, ¿no? Y que ya tienen su primera menstruación y ya tienes que hablar de eso porque no puedes, ellas saben que va a pasar, pero pasan muchas cosas alrededor de ese evento, ¿no? Hay miedo, no sabes qué sucede, cómo te sientes. Nosotros ya sabemos que, bueno, estás en tus días porque te sientes muy alterada o estás muy triste, de todo lloras, entonces ya más o menos nos conocemos. Pero las niñas no, entonces ahí, por ejemplo, en el caso de las niñas, cuando empiezan a tener ya este tipo de desarrollo, donde están cambiando, o los niños, ¿no? En donde también empiezan a tener ellos, pues lo mismo, esa parte pues los sueños húmedos que les llaman y que ellos se asustan porque no saben qué está pasando,
O a lo mejor sí lo saben porque ya se lo han dicho, pero también tienen esa desinformación como tú mencionabas, ¿no? ¿Cómo abordarlo? O sea, ¿cómo tomarlo naturalmente si nosotros mismos, pues no lo tomamos naturalmente? Siendo honestos, es un tema que da pena hablar con la demás gente, ¿no? Como si fuera algo malo, porque así nos lo han hecho creer, ¿no? Y así lo vivimos. Creo que es muy importante saber que podemos hablar con naturalidad, que podamos imaginarnos de qué tema te gusta hablar a ti con mucha naturalidad. Y entonces que pienses en la sexualidad, que lo puedes abordar con el mismo tema. Si te gusta hablar mucho de carros y te sientes muy cómodo hablando de carros, sabes mucho de carros, pensar que la sexualidad puedes desarrollarla como si fuera ese tema también. Creo que un factor importante es que como papás sintamos la confianza de que hablar de sexualidad es un tema como hablar de comida, como hablar de la temperatura, como hablar de la escuela, que no es un tema tabú. La sexualidad abarca todo nuestro comportamiento y nuestro sentir. Primero sentir esa naturalidad. Si no la siento, pues es importante pues trabajar personalmente y decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para sentirme más natural al hablar de este tema? Si de todos modos no lo consigo, creo que es importante decirle a nuestros hijos honestamente, oye, quiero abordar este tema, para mí no es fácil, lo cual no implica que para ti tengas que vivirlo de la misma manera que lo estoy viviendo yo. Y desde esa sinceridad decir, es importante para mí, aunque me cuesta trabajo. Y tampoco tengo que heredar esa dificultad, ¿no? Pero claro, necesitamos tocar el tema. Necesitamos tocar el tema. Entonces, ahorita que vamos a ir a un corte regresando, a mí me gustaría pues que sí se aclarara a quién le toca, ¿no? Nosotros decíamos que a los papás, pero muchas veces los papás piensan que porque vienen al colegio, pues aquí se les va a dar toda la información y damos por hecho que los niños saben. Y sí saben, ¿no? Pero no sabemos ni qué saben, ni hasta dónde saben, ni cómo lo saben. O sea, no sabemos si realmente esa información que tienen, pues es la que nosotros queremos que sepan. Y yo lo comento porque, digo, con una anécdota mía, que mi mamá, yo soy la mayor de 5 mujeres, y bueno, pues en aquellos tiempos que no se hablaba de sexualidad, mi mamá pensó que porque yo había ido a la universidad, yo sabía todo, ¿no? Y pues no, resultó que no, porque además estuve en escuela de monjas, donde no te hablaban de eso, ¿no? Entonces, ¿a quién le toca, ahorita que regresemos, a quién le toca hablar de sexualidad? ¿A los padres, a los maestros, ambos? Para que nos platiques ahorita, ¿no? Y regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia en un momento más. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia, estamos con el tema de la educación sexual. Entonces decíamos, ¿a quién le toca hablar de este tema? Porque los papás piensan que, bueno, pues ya lo mando a la escuela y seguramente en la escuela van a ver este tema, porque además en los libros viene, y pues ya, yo me lavo las manos y ya, ¿no? No paso ese asunto tan pesado, ¿no? O el maestro, bueno, pues lo da muy a la ligera porque además le toca al papá hablar con ellos, ¿no? Entonces, ¿a quién le toca? ¿A ambos? ¿Cómo se puede hacer esto? Creo que nos toca a todos, ¿no? Le toca al gobierno en sus políticas públicas, le toca a la escuela, pues en los programas que tiene para desarrollar, pero la principal responsabilidad la tenemos los padres de familia, ¿no? Y lo que te decía, me tengo que adelantar, no me tengo que esperar a que ya cumplió los 9, porque ya tienen, hoy en día ya tienen información. Y fíjate que cuando hablabas tú de las políticas públicas, también nosotros tenemos que saber cómo vamos a encauzar esa información. Porque yo recuerdo hace algunos años, en la cartilla de salud, salía una parte de la cartilla donde te daba esa información, era para los niños de 12 años en adelante, y te decía métodos anticonceptivos, y te decía que, bueno, tú eras dueño de tu cuerpo y que tú incluso sin el permiso de tus padres
podías cuidarte o podrías también, si quedabas embarazada, poder ir y decir que no querías estar embarazada, o sea, tener el aborto, ¿no? Y cuando nosotros vimos eso, dijimos, no, o sea, sí es una política a lo mejor de salud que tienen pensado, pero no va con mis principios ni con mis valores, ¿no? Entonces, en aquella ocasión nos unimos los padres de familia y lo que hicimos fue poner en esa parte una etiqueta donde decía, pues, esto vulnera mis derechos como padre a enseñarle a mi hijo lo que yo considero que es de acuerdo a mis creencias, ¿no? Entonces, también muchas veces las políticas públicas son demasiado liberales, así lo puedo ver, ¿no? O sea, como que, pues sí, hazlo, pero cuídate. Y yo sé que es como tal vez pensando en la prevención, pero yo creo que la mejor prevención pues no es esa, porque finalmente tú lo acabas de decir, si hablamos de estadísticas, bueno, pues cuántas niñas se embarazan o los enfermos de VIH van en aumento, no han ido disminuyendo. Entonces, esto quiere decir que esas políticas no están funcionando como preventivas, se hacen preventivas, sin embargo, eso no es lo que funciona. Tienen mucha información al respecto, pero no la usan, no la utilizan. Entonces, también ahí, cómo el papá informarse y ver qué le está diciendo la Secretaría de Salud, por ejemplo, y qué les quiero decir yo desde mi creencia, desde mis principios, desde mis valores, porque incluso la escuela puede decir también otra postura. Si estoy en una escuela católica, pues a lo mejor va a coincidir con lo que yo pienso, pero si estoy en una escuela pública, pues a lo mejor tampoco va a ser la postura que a mí me pareciera, ¿no? Entonces, nos pertenece a todos o nos corresponde a todos, pero ¿cómo coincidir en esa parte, no? Es que mencionas algo crucial y ahí Michel Foucault da un cuestionamiento muy importante sobre el poder y sobre la sexualidad. En realidad tenemos que ser formadores de conciencias. Y las políticas públicas no forman conciencias, ¿no? Es responsabilidad del gobierno, tendría que ser formar conciencias. Y lo que hacen es controlar. Entonces, a la población la controlan por las telenovelas, a la población la controlan por el consumismo y la controlan también por la sexualidad. Entonces, las políticas de población pues tienen que ver, pues antes era importante que hubiera mucha población, ahorita es importante desde la década de los 80 para América Latina que haya control de la natalidad y que no crezca tanto la población de nuestros países. Pero haces una buena pregunta. ¿Podríamos recordar una campaña de formación de conciencias? No. Creo que no ha existido. Pero la misma pregunta es para los padres y para las instituciones. ¿Formamos conciencias? Porque la información sexual ahí está, pero eso no forma conciencias, ¿no? Es qué criterio puedes tener, independientemente de la religión o la moral que practiques, ¿qué criterio puedes tener para, como ser humano, vivir la sexualidad con amor, con responsabilidad y con respeto, ¿no? Respeto para ti misma y respeto para la persona con la que te estás involucrando. Ese es un parámetro muy importante. Tú la sexualidad la vives hasta donde tú quieres y donde la otra persona también quiere. Con responsabilidad, porque sí hay que decidir, ¿quieres procrear? ¿No quieres procrear? Y algo muy importante es que haya una madurez. O sea, por eso los niños se enamoran, sí, pero no piensan en una genitalidad. Cuando un adulto quiere enamorar a un niño, eso es otra cosa y sí es una desviación, ¿no? Pero aquí hay que pensar también que las relaciones es muy importante que sean amorosas. Es respetable cuando alguien decide no involucrar el amor, pero el amor le da una dimensión a la sexualidad donde como ser humanos podemos trascender de una manera muy bella, que nos hace vivir la sexualidad de una manera plena, nos llena en todo, nos llena en todos los aspectos de nuestra vida, en cómo nos relacionamos en la familia, en el trabajo, etc. Y esa sería la pregunta. Lo que nosotros tengamos que decir sobre la sexualidad, pues que pudiera tener estos ingredientes clave, ¿no? Formar conciencias desde la moral que cada familia practique, que es muy respetable, pero que tengan los ingredientes de respeto, de responsabilidad
y de amor, aunque haya personas que digan, bueno, pues el amor no es importante. Bueno, creo que sin amor no le tomas ese sabor a tu vida, ¿no? Y fíjate que esa parte del amor que tú hablabas, yo leía un libro de Walter Rizzo que decía que había 3 tipos de amor, ¿no? El eros, que precisamente habla de toda esta parte de la sexualidad, ¿no? La filia, que es como la amistad y que es un amor ya maduro que se da en las parejas, y el ágape, que ya, bueno, ya es un amor ya más espiritual, ¿no? Y entonces, cuando yo leí el libro, bueno, se tomó páginas y páginas y páginas con el eros, ¿no? Y decía, bueno, pero ¿por qué tanto, no? O sea, ¿dónde deja a la filia y al ágape, no? Y tiene una importancia crucial con lo que tú decías, ¿no? El enamoramiento. O sea, los jóvenes se enamoran y entonces creen que pues ya están listos porque están enamorados para tener a lo mejor un tipo de relación, ¿no? Pero no es algo que, no es un tipo de amor maduro como para yo poder procrear. O sea, yo no puedo tener un hijo a los 14, 15 años porque pues a lo mejor estoy enamorado, ¿sí? Pero el enamoramiento y lo que decía el eros es como llamarada de petate, ¿no? Es muy intenso, pero se apaga rápido si no lo mantienes tú, ¿no? Entonces, pues sí puede ser un momento en que, y lo es con los jóvenes, hoy las ven y bueno, las aman y a los 3 días ya no las pueden ni ver, o sea, es así de cambiante, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, los jóvenes muchas veces te dicen, no, es que yo la quiero mucho o lo quiero mucho, ¿no? Entonces, y las mismas películas te van llevando a que, bueno, pues es si se quieren mucho y congeniaron, pues no importa que se acaben de conocer, que apenas sea la primera salida, pueden tener una relación como muy normal, ¿no? Como que eso cada día se va haciendo más normal. Y esas películas están a la mano de los adolescentes de 14, 13, 14 años, ¿no? Entonces, ellas quieren llevar sus relaciones tan ideales que pasan en las películas, pues en la vida real. Entonces, viene ese problema, ¿no? ¿Cómo, tú dices, formar conciencias? ¿Cómo yo como mamá formo esa conciencia? Hablándole directamente qué es lo que quieres. Es difícil porque nadie experimenta en cabeza ajena. Claro. Todos queremos vivirlo. Creo que ahí es el ejemplo de vida, más que construir una plática, buscar un tallerista, etcétera, es el ejemplo de vida. Y mencionas algo muy importante, que no hay ningún referente para los jóvenes donde se junte la parte del eros con el ágape. O sea, imagínate una sexualidad integral donde se conjunta la espiritualidad, la parte erótica y la parte filial, ¿no? Y que ahí estamos listos a ir construyendo un amor maduro donde está la atracción física, donde está un diálogo de conocerse, de saber quién eres, de aceptarme a mí mismo, y donde se busca esa trascendencia que lo da la espiritualidad. Cuando decimos espiritualidad no es que estemos hablando precisamente de un Dios en particular, sino que cuando usas el cuerpo, el erotismo del cuerpo con la espiritualidad y esta parte tan humana que solo de todos los seres vivos lo desarrollamos los humanos, que es esta parte del diálogo, del afecto, de las coincidencias, todas las características que tiene una relación humana, estamos hablando de que estamos en condiciones de vivir una relación sexual con alguien con quien me puedo estar identificando en todos estos aspectos de mi vida, y que no solo es alguien que le gustó en el antro y que dices, o sea, puede ser en ese momento lo máximo, pero que en 3 días, la parte erótica es muy intensa, pero es breve. Y la parte, cuando le pones la parte filial y la parte del ágape, pues entonces puede trascender. Y eso se va dando con la madurez de los años. Por supuesto que los adolescentes no están en condiciones, están preparándose para poder vivir estos 3 aspectos principales, por así decirlo, de la sexualidad. Entonces a ellos, por ejemplo, tendríamos que decirles que ellos tendrían que irse más por la filia, o sea, por la amistad, por conoce quién eres, que a lo mejor sí va a haber esos momentos de
de erotismo, pero que no necesariamente tiene que llegar, porque todos, yo veo los chavos, ¿no? Creen que tienen que llegar al acto sexual, ¿no? Y no necesariamente es así. O sea, puede ser que esté ahí, pero vamos a darle más peso a esa parte de la amistad, del conocerse, del diálogo, de incluso ligarlo con la espiritualidad, ¿no? Y entonces, de esa manera, a lo mejor el eros ya va a tener como otro sentido, ya no va a ser lo único, ¿no? Se acompaña. Se acompaña, exactamente. Y bueno, ahí la responsabilidad que tenemos como personas adultas es cómo manejo yo mis relaciones de todo tipo, cómo manejo las relaciones con mis hijos, cómo manejo las relaciones con mis amigas, con mis amigos, cómo manejo las relaciones con mis jefes, con mis compañeros de trabajo. Ahí estamos desarrollando nuestra sexualidad. Cómo tengo mis amistades en su permanencia, en su trascendencia, si hablo mal siempre de mis amigas, ¿no? Ahí estamos, todo el tiempo estamos dando referentes sexuales para nuestros hijos. Claro que ellos desde su personalidad van a tomar como ellos finalmente se van formando, pero influye mucho la educación de mamá y la educación de papá. Y la clave, les digo, no es así como estar viendo qué voy a decir ahora de la sexualidad, sino cómo me relaciono sanamente, felizmente, agradablemente con las demás personas. O sea, yo creo que entonces los papás, digo, para concluir ya, ir concluyendo este programa, los papás lo que deben hacer es precisamente, bueno, el testimonio que tienen que dar, y no en otra cosa, sino en las relaciones humanas, con quien sea. Claro que sí. Una relación humana sana que pueda llevar a los hijos a tener relaciones sanas y que, bueno, pues eso también vaya dando esa confianza de poder platicar, pues ya de otras cosas, ¿no? Que a la edad que ya puedan ellos entender con cierta madurez ese tipo de cosas, ¿no? Sí, Conchita, yo creo que la clave es cómo me relaciono con los demás. También que no tenga relaciones destructivas. Claro. Que sepa poner límites, que sepa ser solidaria, sororidad, ahora se dice sororidad en el caso de las mujeres. Entonces son componentes para la sexualidad. Y yo doy el testimonio como madre. Así es, ¿no? Así Entonces, pues quiero agradecerte mucho, se pasa el tiempo rapidísimo hablando de estos temas tan interesantes. Yo creo que tendríamos que hacer otro porque creo que nos faltó mucho que decir. Y pues agradecerte mucho, Liliana, que hayas estado aquí y agradecerle al público que nos ve y nos vemos en una semana más en su programa de Educación y Conciencia.